Mis queridos autodidactas, sean bienvenidos a nuestra primer serie de videos de variable compleja. Esta serie de videos la dividiremos en teoría y ejercicios con el fin de que puedan aplicar sus conocimientos aprendidos. Entiendo que este tema es un poco complicado para muchos de nosotros, pero si me das unos minutos de tu tiempo te iré guiando poco a poco hasta que te sientas listo para ese examen. En la cajita de descripción les dejo un link donde pueden descargar un formulario que les ayudará a resolver cada uno de los ejercicios que veremos en los siguientes videos. Sin más dilación, mis autodidactas, comenzamos. Durante nuestra formación nos enseñaron los números naturales, los enteros negativos, la importancia del cero, los números racionales e irracionales, los cuales todos podemos observarlos en esta gráfica. Sin embargo, ¿cómo son los números complejos? Bueno, de forma sencilla, los números complejos son aquellos que tienen la forma a más y b, donde a y b son números reales. Mientras tanto, la i va a hacer referencia a la parte imaginaria. Tenemos que recordar que i al cuadrado va a ser igual a menos 1, debido a que i es igual a la raíz de menos 1. Entonces, para escribir un número complejo, vamos a escribirlo como z es igual a más ib, en donde z es la variable compleja, mientras que a es nuestra parte real e ib va a ser nuestra parte imaginaria. Cuando a sea igual a 0, vamos a obtener z igual a ib, en donde ib va a ser un número imaginario puro, debido a que no va a contener una parte real, simplemente va a tener su parte imaginaria. Dentro de los números complejos existe el número complejo conjugado, el cual se describe como z conjugado con un asterisco, y este va a ser igual a menos ib. Este número complejo conjugado es de suma importancia debido a que es muy utilizado para racionalizar funciones y lo podemos utilizar al momento de derivar, de integrar e incluso al momento de dividir, debido a que obtenemos un número más sencillo. A continuación hablemos de operaciones fundamentales. En primer lugar vamos a hablar de la suma. Vamos a tener dos números complejos, los cuales van a ser el primero a más ib, y nuestro segundo número complejo va a ser c más id, en donde vamos a realizar la suma de estos dos. Para realizar su suma vamos a sumar las partes reales siendo a más c, y vamos a sumar las partes reales de su parte imaginaria siendo b más d. De esta manera denotamos la suma en los números complejos. Ahora, en el caso de la resta, utilizando los mismos dos números complejos, vamos a tener que a más ib menos c más id. Esto va a ser igual a más ib menos c menos id, y a continuación vamos a tomar las partes reales y las partes imaginarias, de tal manera que la resta la vamos a tener como a menos c más i que multiplica a b menos d, siendo la manera en la que escribimos la resta en números complejos. A continuación, en el caso de la multiplicación, vamos a utilizar los mismos dos números complejos, de tal manera que vamos a tener a más ib, que va a multiplicar a c más id. De tal manera, esta multiplicación la vamos a llevar a cabo como la multiplicación de binomios, en donde a va a multiplicar a c y después va a multiplicar a id, y después ib va a multiplicar a c y luego va a multiplicar a id. Entonces vamos a obtener ac más iad más ibc menos bd. ¿Por qué este menos? Se preguntarán ustedes. Pues muy sencillo, y como les dije anteriormente, i al cuadrado es igual a menos 1. Esto lo tenemos que tener claro debido a que lo vamos a estar usando muy a menudo dentro de los números complejos. De tal manera que vamos a tomar las partes reales y las partes imaginarias, en donde la multiplicación va a estar descrita como ac menos bd, siendo esta nuestra parte real, más nuestra parte imaginaria, que multiplica a AD más BC, siendo esta parte como se escribe la multiplicación.
Finalmente tenemos la división, en la cual vamos a utilizar los mismos dos números complejos. De tal manera que vamos a tener A más IB, que va a estar dividido sobre C más ID. Y como les dije, en esta ocasión vamos a utilizar nuestro complejo conjugado con el fin de hacer más fácil la división. De tal manera que vamos a multiplicar por el conjugado del denominador, de tal manera que vamos a multiplicar por C menos ID sobre C menos ID. Acá no tenemos de otra más que hacer la multiplicación, de tal manera que vamos a tener AC menos IAD más IBC más BD, debido a que tendríamos un imaginario al cuadrado y tendríamos el signo negativo. Sin embargo, por este signo negativo nos daría más, sobre C cuadrada más D cuadrada. Nuevamente el signo positivo, debido a que tendríamos el cuadrado de I, tendríamos un signo negativo, pero por este signo negativo tendríamos más. A continuación no tenemos más que separar la parte real y la parte imaginaria, de tal manera que una división nos quedaría como AC más BD sobre C cuadrada más D cuadrada más BC menos AD sobre C cuadrada más D cuadrada, siendo esta la forma en la que podemos escribir la división en números complejos. A continuación vamos a hablar del módulo. Dentro de los números complejos, el módulo lo podemos encontrar como el valor absoluto de z. Y como hemos visto, z lo podemos escribir como a más ib. Sin embargo, de igual manera, el módulo lo podemos escribir como el valor absoluto de a más ib. Y de igual manera, nos mencionan que este mismo módulo lo podemos expresar como la raíz de a cuadrada más b cuadrada. De tal manera, estas son las tres maneras en las que podemos escribir nuestro módulo, y utilizando cada una de estas maneras nos puede ayudar para resolver cualquier tipo de ejercicio. Ustedes se han de preguntar cómo podemos tener una representación gráfica de los números complejos. Pues podemos trazar nuestro eje X y un eje que va a ser el Y. Sin embargo, existe también el plano complejo, o mejor conocido como el diagrama de Argand, en donde vamos a tener nuestro eje X y nuestro eje Y. Sin embargo, nuestro eje Y va a ser el eje de la parte imaginaria y nuestro eje X va a ser nuestro eje de la parte real. Sin embargo, pongamos un ejemplo sencillo. Supongamos que tenemos el número complejo 2 más 3i. Entonces, el 2 nos denota nuestra parte real, la cual va a ir en el eje X. Entonces buscamos 1, 2. Acá estará nuestro punto 2. A continuación buscamos el punto 3i. De tal manera que como esta es nuestra parte imaginaria, acá vamos a suponer que tenemos el 3. De tal manera que nuestro punto va a estar ubicado acá, teniendo nuestra parte real en X y nuestra parte imaginaria en Y. Y de tal manera estaríamos representando el plano Z, haciendo énfasis en que el eje X va a ser el eje real, mientras que el eje Y va a ser nuestro eje imaginario. Los números complejos también podemos escribirlos en su forma polar. Retomando los conceptos que hemos aprendido de los números reales, podemos trazar nuestro eje X y nuestro eje Y, en donde cualquier punto de los números complejos ya sea nuestro punto en X más y. Al trazar nuestra línea R, va a tener un eje X y un eje Y, en donde X va a ser R coseno de teta y Y va a ser R seno de teta. Y como sabemos, R cuadrada va a ser igual a X cuadrada más Y cuadrada por Pitágoras, y de igual manera R va a ser igual a la raíz de X cuadrada más Y cuadrada. Y pueden observar muy detenidamente que esto es prácticamente igual a nuestro módulo, el cual es X más Y, el cual va a ser igual al módulo de Z. ¿Ven cómo las cosas están muy conectadas? A continuación sabemos que acá tenemos un ángulo teta. Bueno, pues es de gran importancia saber que teta va a ser igual al argumento de Z, en donde básicamente el argumento de Z y teta son la amplitud del módulo. Toda esta información la podemos ver aplicada en el video de ejercicios 2. Entonces, retomando, sabemos que Z es igual a X más Y. De igual manera sabemos ahora cuál es el valor de X y cuál es el valor de Y. Entonces podemos proceder a sustituirlos, de tal manera que tendríamos que Z es igual a R coseno de teta más R y seno de teta. Y podemos factorizar nuestra R, de tal manera que en coordenadas polares podemos escribir Z
como r que multiplica al coseno de teta más i seno de teta. Y de igual manera, dando pasos agigantados, z lo podemos escribir como r e i teta, siendo esta una de las formas más importantes que tenemos que recordar en números complejos. Yo sé que ahora te estás preguntando qué es e i a la teta. Nunca lo habías visto, nunca lo habías leído, nadie te lo había enseñado. Bueno, hemos llegado a la fórmula de Euler. Euler fue un grandísimo matemático que sin tanta historia nos ha dejado un legado. Y su legado fue que podemos escribir e i a la teta como el coseno de teta más la parte imaginaria del seno de teta. Y de igual manera tenemos que e a la menos i teta lo podemos escribir como el coseno de teta menos i seno de teta. Estas son dos ecuaciones que tenemos que aprender muy bien, porque en los números complejos solemos jugar con exponenciales, con logaritmos y con cosas trigonométricas que a veces ni nos podemos imaginar. Entonces son de gran importancia. De forma muy sencilla, supongamos que teta es igual a 5 pi cuartos. Entonces, e i a la 5 pi cuartos lo podemos escribir como el coseno de 5 pi cuartos más i seno de 5 pi cuartos. Finalmente, si tenemos e a la z, este lo podemos escribir como e a la x más y. Y de igual manera, utilizando las leyes de los exponenciales, podemos escribir esta exponencial como e a la x por e a la y. Y a continuación podemos escribir esta parte de la exponencial con cosenos y senos. De tal manera que esto lo vamos a escribir como e a la x que multiplica a coseno de y más i seno de y. Cerramos acá nuestro paréntesis. Y estas serían las tres formas en las que podemos escribir e a la z. Como podemos observar, es de gran importancia aprendernos la fórmula de Euler, debido a que a lo largo de todo este tema de complejos vamos a estar utilizando esta fórmula con mucha recurrencia. A continuación vamos a estar revisando el teorema de Moivre, las raíces y las raíces enésimas de la unidad. Dentro del teorema de Moivre existe una definición bastante clara, así como existe una historia detrás de esta. Sin embargo, por temas de practicidad únicamente vamos a aprendernos la solución, en la cual nos dice si tenemos un número complejo elevado a la n, este lo podemos escribir en su forma polar elevado de igual manera a la n. Y a su vez, este lo podemos escribir como r a la n que multiplica al coseno de n teta más i seno de teta. Esta es una forma muy práctica debido a que aplicando el teorema de Moivre podemos llegar a la solución de raíces y poder aplicarlo de igual manera a las raíces enésimas de la unidad. Como les mencionaba anteriormente, las raíces de los números complejos están basadas en el teorema de Moivre. Y como sabemos, las raíces están anotadas por la letra W, en donde W va a ser raíz de un número complejo si W elevado a la n es igual a z. En donde podemos observar que esta igualdad lo podemos escribir como W es igual a z elevado a la 1 sobre n. Y a partir de z elevado a la 1 sobre n podemos aplicar el teorema de Moivre, en donde nos dice que nuestras soluciones de z van a estar dadas por z elevado a la 1 sobre n. Esta va a ser igual a r elevado a la 1 sobre n, que multiplica al coseno de teta más 2k pi sobre n, más i seno de teta más 2k pi sobre n, siendo una forma más práctica de poder aprenderlo. Y de igual manera tenemos que recordar que k va a ir variando de 0, más menos 1, más menos 2 y así. Ahora, las raíces enésimas de la unidad son bastante peculiares, debido a que tenemos que si z elevada a la n es igual a 1, en donde su solución está dada por z es igual al coseno de 2k pi sobre n más i seno de 2k pi sobre n. Esto de igual manera lo podemos escribir como e a la 2k pi i sobre n. De igual manera es más práctico de poder aprendérnoslo así. Esto siempre que n sea un número entero positivo. Siempre hay que fijarnos de eso. Y como bien sabemos, w es igual a z, de tal manera que w sería igual a todo esto. Y las soluciones que vamos a obtener como raíz van a estar descritas como 1, w al cuadrado, todas las raíces hasta wn-1. De tal manera que también hay que aprendernos este factor de las raíces. Y tenemos que recordar que estas raíces representan los n vértices de un polígono regular de n lados
que va a estar descrito por un círculo unitario. Y tenemos que recordar que nuestro círculo unitario es aquel que está en el origen, en el 0,0 y de radio 1. Yo entiendo que dar el salto de la teoría a los ejercicios es muy difícil, más si no has visto un ejercicio aplicado. Es por eso que vamos a hacer un ejercicio muy cortito, en donde tenemos que encontrar los valores de z, para los cuales z elevado a la quinta es igual a menos 32. Podemos observar de manera muy directa que esta z elevada a la quinta la podemos expresar muy rápidamente con el teorema de Moivre, en donde tenemos que z a la quinta lo podemos escribir como r a la quinta, que multiplica al coseno de 5θ más i seno de 5θ. Y de igual manera podemos escribirla en su forma polar, en donde vamos a tener menos 32 va a ser igual al coseno de pi más 2k pi más i seno de pi más 2k pi, donde k claramente va a tener valores de 0, más menos 1, más menos 2. De tal manera que a partir de esta solución podemos observar que si k fuera igual a 0, el coseno de pi nos daría menos 1, mientras que el seno de pi nos daría 0. De tal manera que esta solución la podemos escribir como 32 que multiplica al coseno de pi más 2k pi, cerramos acá, más i seno de pi más 2k pi, siendo esto igual a z. Y a partir de estas dos ecuaciones podemos igualar tanto el teorema de Moivre como su forma polar, obteniendo r quinta que multiplica al coseno de 5θ más i seno de 5θ, cerramos, todo esto va a ser igual a 32 que multiplica al coseno de pi más 2k pi, cerramos, más i seno que multiplica a pi más 2k pi, en donde nuevamente recordemos que k va a ser igual a 0 más menos 1 y más menos 2 y así. Entonces podemos observar que r a la quinta va a ser igual a 32 y la raíz quinta de 32 nos va a dar igual a 2, teniendo ya una parte. Y a continuación podemos igualar los argumentos de los cosenos, en donde vamos a tener que 5θ va a ser igual a pi más 2k pi, en donde θ va a ser igual a pi más 2k pi sobre 5. Y con estos dos argumentos podemos llevarlo a la forma donde z es igual a r que multiplica al coseno de θ más i seno de θ. Obteniendo de esto z es igual a 2 que multiplica al coseno de pi más 2k pi sobre 5, cerramos, más i seno que multiplica a pi más 2k pi sobre 5, y de igual manera cerramos, y cerramos el corchete donde tenemos nuestro 2 multiplicando. A continuación lo único que tendríamos que hacer sería obtener los valores de z cambiando k, de tal manera que para k igual a 0 vamos a obtener z1, en donde esto va a estar dado como 2 que multiplica al coseno de pi quintos más el seno de pi quintos. Cerramos acá el corchete, siendo esta nuestra primera raíz. A continuación tendríamos, cuando k es igual a 1, tendríamos nuestro z2, y esto sería igual a 2 que multiplica al coseno de 3 quintos de pi más i seno de 3 quintos de pi. Cerramos acá el corchete y acá ponemos nuestra i que se nos había olvidado. A continuación tenemos nuestro k igual a 2, este va a ser igual a nuestro z3, que va a estar descrito por 2 que multiplica al coseno de 5 quintos de pi más i seno de 5 quintos de pi, que esto prácticamente va a ser igual a menos 2, debido a que acá vamos a tener el coseno de pi que es menos 1 y el seno de pi que es 0, multiplicado por 2 nos va a dar menos 2. A continuación tenemos nuestro k igual a 3, vamos a tener nuestro z4, que va a estar descrito por 2 que multiplica al coseno de 7 quintos de pi más i seno de 7 quintos de pi. Y finalmente lo vamos a anotar por acá, vamos a obtener nuestro k igual a 4, vamos a obtener nuestro z quinta, y esta va a ser igual a 2 que multiplica al coseno de 9 quintos de pi más i seno de 9 quintos de pi.
siendo todos estos los valores de z que vamos a obtener para z elevada a la quinta igual a menos 32. Y de igual manera pueden ver un ejercicio en nuestro video cuarto de ejercicios de variable compleja. A continuación vamos a hablar de las funciones logarítmicas, las cuales son sumamente relevantes en el mundo de los complejos. Es por eso que vamos a hacer un breve recordatorio en donde vamos a suponer que z es igual a e a la w. Entonces, aplicando el logaritmo por los dos lados, vamos a obtener el logaritmo de z, siendo este igual a w. Sabemos que el logaritmo de z pues, lo conocemos como el logaritmo natural de z, y de igual manera sabemos que la función inversa al logaritmo pues es el exponencial. Entonces, partiendo de nuestra expresión polar, sabemos que z es igual a r, e y θ más 2k pi. Entonces, como tenemos el logaritmo de z, podemos obtener el logaritmo de r, e y θ más 2k pi. En donde si aplicamos las leyes de los logaritmos, sabemos que para tener una multiplicación entre r y e y, esto se puede escribir como el logaritmo de r más el logaritmo de e a la i θ más 2k pi. Cerramos. Bueno, podemos observar que este logaritmo con este exponencial se van a cancelar, de tal manera que nuestra expresión final para el logaritmo de z se va a escribir como el logaritmo de r más pi θ más 2k pi, en donde nuevamente les repito que k va a tener los valores de 0, más menos 1, más menos 2 y así hasta el infinito, siendo esta nuestra expresión del logaritmo de z, que tenemos que tener guardada muy bien en nuestro formulario y en nuestra memoria, debido a que la vamos a estar usando muy comúnmente dentro de estos ejercicios. Y de igual manera en el ejercicio número 3 o 2 podemos observar cómo se utiliza esta expresión. Ya que estamos hablando de las funciones logarítmicas, podemos dar saltos agigantados y hablar de la integral de 1 sobre z de z. A grandes rasgos podríamos creer que esta integral va a ser el logaritmo de z, que previamente ya habíamos escrito. Sin embargo, tenemos que recordar que el logaritmo de z es una función multivaluada, o sea, es una función con una cantidad infinita de valores. Es por esto que al hacer una de las integrales más populares, la que les acabo de escribir, el resultado no es el logaritmo de z. Lo que tenemos que hacer para resolver esta integral es escribir z en su forma polar, de tal manera que su forma polar sabemos que es r, e y θ. Entonces, al tener el dz, vamos a tener r, e y θ que multiplica a i de θ. Entonces vamos a proceder a sustituir, obteniendo así la integral de 1 sobre r, e y θ, que está multiplicado por r, e y θ y de θ. Y podemos observar que esta r se cancela con esta r, e y θ lo podemos cancelar con este e y θ, y de tal manera obtendríamos nuestra integral de i de θ. Los intervalos claramente de esta integral van a ser de 0 a 2pi, debido a que estamos hablando de un círculo, donde esta integral va a ser igual a θ i evaluado de 0 a 2pi, y al evaluarlo vamos a obtener nuestro resultado como 2pi i, siendo uno de los resultados que vamos a utilizar mucho las integrales de Cauchy, utilizándolo básicamente en la fórmula de Cauchy. Y de igual manera, a partir de esta integral daremos pauta al teorema de residuos, que estaremos viendo en la parte 2 de esta serie. A continuación hablemos un poco de transformaciones para así poder dar paso a la derivada y después poder dar paso a las funciones analíticas o no analíticas y las funciones armónicas. Bueno, las transformaciones nos dice que W va a estar descrita por U más IB. Bueno, nada nuevo. U y V son números reales. Eso hay que tenerlo muy en claro. Entonces U más IB va a ser igual a una función que va a estar descrita por X más YY. De nuevo, seguimos con lo básico que teníamos. Básicamente esto nos dice que U va a estar en función de XY, mientras que V también va a estar en función de X y Y. En donde básicamente esto nos explica que para cada punto en el plano Z hay un punto en el plano W.
en donde el plano Z está descrito por X, Y, mientras que el plano W está descrito por V y U. Bueno, yo sé que ahorita es mucha teoría, pero dejémonos de teoría y hagamos un ejercicio muy sencillo para que lo vean aplicado. Bueno, si tenemos que W es igual a Z cuadrada y recordamos que Z lo podemos escribir como X más Y, vamos a tener que sustituir Z. De tal manera que vamos a tener que X más Y al cuadrado es igual a W. Bueno, a continuación tenemos que realizar este binomio, obteniendo X cuadrada más 2XY menos Y cuadrada. Este menos es porque vamos a tener un Y al cuadrado que recordemos va a ser igual a menos 1, siendo esto igual a W, en donde podemos observar que U es igual a X cuadrada menos Y cuadrada, debido a que esta es la parte real de la función que tenemos. A continuación, V va a ser igual a 2XY sin la Y, debido a que únicamente vamos a tomar la parte real. Observando claramente que para cada punto del plano Z hay un punto en el plano W. ¿Esto cómo lo podemos ver expresado? Bueno, supongamos que queremos el punto 1,2. Bueno, acá vamos a trazar nuestro plano Z y aquí vamos a trazar nuestro plano W. Acá vamos a ponerle plano W y acá plano Z. Bueno, si tenemos el punto 1,2, básicamente vamos a tener que sustituir. En el plano Z tenemos X más Y. Entonces nuestro punto va a estar descrito por 1,2y. Entonces en el plano Z únicamente buscamos el 1 y el 2 y el punto que necesitamos va a estar por acá. Sin embargo, en el plano W este va a estar descrito como en su eje X vamos a tener el eje U y en el eje Y vamos a tener el eje V, en donde si sustituimos los puntos vamos a tener que U es igual a 1 al cuadrado menos 2 al cuadrado, de tal manera que U va a ser igual a 1 menos 4, entonces U va a ser igual a menos 3. Entonces acá tendríamos 1, 2, menos 3, poniendo aquí nuestro menos 3. A continuación, nuestro V sería 2 que multiplica 1 que multiplica 2, siendo este igual a 4. Entonces V sería igual a 4 y supongamos que acá tenemos nuestro 4. Entonces nuestro punto lo tendríamos más o menos acá y lo pondríamos como la P'. En donde podemos ver que en el plano Z tenemos un punto, mientras que en el plano W igual existe otro punto. En donde podemos ver básicamente cómo se explica que para cada punto en el plano Z existe un punto en el plano W, siendo este el proceso al que llamamos transformación. Y mediante W podemos sacar las ecuaciones de Cauchy-Riemann, las cuales vamos a poder ver aplicadas en la serie de videos de ejercicios que vamos a tener a continuación. En el caso de la derivada, al igual que en los números reales, tenemos una definición sumamente elaborada, la cual por temas de practicidad vamos a ir directo a la solución. Básicamente tenemos que la función primada de z va a ser igual al límite cuando el delta de z tiende a 0 de la función de z más un delta de z menos la función original de z sobre delta de z. Yo sé que tanto en números reales como en números complejos este tema nos va a costar un poquito de trabajo, sin embargo vamos a ejemplificarlo de una manera muy sencilla. Supongamos nuevamente que tenemos nuestra z cuadrada y de z cuadrada queremos sacar nuestra derivada partiendo del límite. Entonces vamos a tener el límite cuando el delta de z tiende a 0 de la función de z más un delta de z. Sabemos que la función de z es z cuadrada, de tal manera que vamos a tener z más un delta de z, todo esto elevado al cuadrado, menos la función original de z. Y la función de original de z es z al cuadrado, sobre nuestro delta de z. De tal manera que a continuación tenemos que realizar este binomio. Entonces vamos a tener que el límite cuando delta de z tiende a 0 va a ser igual a z cuadrada más 2 veces z delta de z más delta de z al cuadrado menos z cuadrada, que la dividimos sobre delta de z. Y es muy obvio observar que esta z cuadrada la podemos eliminar con esta z cuadrada. De tal manera que a continuación vamos a obtener el límite cuando el delta de z tiende a 0 de 2z delta de z más delta de z al cuadrado sobre delta de z. Y a continuación podemos observar que podemos factorizar el delta de z en nuestro numerador. De tal manera que vamos a obtener el límite cuando delta de z tiende a 0
de delta de z que multiplica a 2z más delta de z sobre delta de z. Y podemos observar que este delta de z con este delta de z lo podemos cancelar. De tal manera que finalmente nos quedaría el límite cuando el delta de z tiende a 0 de 2z más delta de z. Y al momento de aplicar el límite, entonces este delta de z se va a 0 y nuestro resultado sería 2z. De igual manera podemos observar muy rápidamente que claramente nuestra derivada nos iba a dar 2z. Sin embargo, pudimos aplicar la definición de la derivada y de igual manera hay algunos ejercicios que nos piden calcular la derivada a partir de su definición. Y es por eso que quería hacer un breve repaso de cómo utilizar la definición de la derivada. A continuación vamos a revisar las funciones analíticas y las funciones armónicas, donde básicamente una función es analítica si existe la derivada en todos los puntos z de una región R. Bueno, entonces las ecuaciones de Cauchy-Riemann son una condición necesaria para que una función sea analítica. Y estas ecuaciones de Cauchy-Riemann son: la parcial de u con respecto a x es igual a la parcial de v con respecto a y. Y de igual manera tenemos que la parcial de u con respecto a y es igual a menos la parcial de v con respecto a x. Bueno, hagamos un ejercicio rápido para que podamos visualizar este tema. Supongamos de nuevo que tenemos nuestro z cuadrada. Entonces nuestro z cuadrada lo podemos escribir como x más y al cuadrado. Al hacer este binomio al cuadrado vamos a obtener x cuadrada más 2xy menos y cuadrada. Entonces, utilizando la transformación, u va a ser igual a x cuadrada menos y cuadrada, mientras tanto v va a ser igual a 2xy, sin la y. Entonces, una vez que tenemos nuestra u y nuestra v, podemos proceder a realizar las ecuaciones de Cauchy-Riemann, en donde la parcial de u con respecto a x va a ser igual a 2x y la parcial de u con respecto a y va a ser igual a menos 2y. Como vimos al inicio, la parcial de u con respecto a x tiene que ser igual a la parcial de v con respecto a y. Y al hacer esta parcial nos damos cuenta que en efecto va a ser 2x, de tal manera que nuestra primera condición se cumple. A continuación, la parcial de u con respecto a y tiene que ser igual a menos la parcial de v con respecto a x. Y al hacer esta parcial observamos que la parcial va a ser igual a menos 2y. De tal manera que nuevamente se cumple la segunda condición. Al momento de que las dos condiciones se cumplen, podemos afirmar que la función de z dada como z al cuadrado es una función analítica. Siendo esta la manera de observar cuando una función es o no es analítica. Ahora, las funciones armónicas nos dicen que si las segundas derivadas parciales de u y de v existen y son continuas en una región R, entonces la parte real y la parte imaginaria de una función satisfacen la ecuación de Laplace, siendo funciones armónicas. Y esto lo podemos ver expresado como la segunda parcial de u con respecto a x más la segunda parcial de u con respecto a y va a ser igual a 0. Y de igual manera, la segunda parcial de v con respecto a x más la segunda parcial de v con respecto a y es igual a 0. Y bueno, vamos a utilizar el mismo ejemplo que utilizamos en las funciones analíticas. Y ya tenemos las primeras parciales. A continuación tenemos que sacar la segunda parcial de u con respecto a x y esto nos va a dar igual a 2. Y la segunda parcial de u con respecto a y va a ser igual a menos 2. De tal manera que al hacer 2 menos 2 nos va a dar igual a 0. Entonces cumplimos la primera parte de las condiciones de las funciones armónicas. A continuación vamos a sacar la segunda parcial de v con respecto a x y esto nos va a dar igual a 0. Y al hacer la segunda parcial de v con respecto a y, esto nos va a dar igual a 0. Entonces podemos observar que 0 más 0 pues va a dar igual a 0, de tal manera que vamos a cumplir nuestra segunda condición. Y con esto podemos decir que la función de z dada como z cuadrada pues es una función armónica. Siendo así, ¿cómo podemos comprobar que una función es o no es armónica? Y cabe resaltar
que entonces satisfacen la ecuación de Laplace, tema que vamos a tomar más a detalle en la segunda serie de videos. Bueno, ya casi para terminar vamos a estar revisando las integrales de línea, así como el teorema de Cauchy. De igual manera, de este teorema salen otros 5 teoremas que tenemos que ir revisando con cuidado. Las integrales de línea tienen una definición muy clara y compleja. Sin embargo, por tiempos y practicidad nos quedaremos únicamente con la respuesta de esta definición que les acabo de escribir acá, en donde si tenemos una integral que va de a b y nuestra función de z es continua, entonces esta misma integral la podemos escribir de la siguiente manera, siendo la integral de la curva de la función de z por dz. Esto lo que nos dice es que nuestra función es integrable a lo largo de la curva si la misma función es analítica en todos los puntos de una región R y que la curva se encuentra dentro de la misma región R. Entonces nuestra función es continua y por tanto integrable a lo largo de la curva. Ahora, con el teorema de Cauchy y con los otros 5 teoremas que vamos a estar revisando, podemos complementar la definición de las integrales de línea. Básicamente, el teorema de Cauchy nos dice que si nuestra función de z es analítica en una región R y en su frontera con C, entonces podemos escribir la integral cerrada de la curva de la función de z por dz es igual a 0. Bueno, como les mencioné, este teorema trae consigo otros 5 teoremas a consecuencia, los cuales vamos a estar revisando. Para estos 5 teoremas complementarios tenemos que recordar que nuestra función de z es analítica en una región R. Si no es así, pues estos teoremas no serían válidos. Bueno, nuestro primer teorema, que se los escribí por acá, nos dicen que si A y B son 2 puntos cualesquiera, los cuales están dentro de R, entonces es independientemente de la trayectoria que tomemos para llegar a A y B, el resultado de nuestra integral va a ser la misma. Esto es de mucha ayuda debido a que nos dice que no importa la curva o básicamente la trayectoria que tomemos de llegar a y B. Por ejemplo, podríamos ir en una línea recta, podríamos ir en una línea recta que primero va para acá y después va para acá, o podríamos ir dando de vueltas de A y B. Simplemente lo que nos indica es que no importa la trayectoria que tomemos para llegar de punto a punto, la integral de A hasta B será la misma independientemente de la trayectoria. En los siguientes videos, particularmente en el video de ejercicios número 9, podemos observar cómo se realiza un ejercicio aplicando este teorema, siendo este teorema de mucha ayuda para realizar muchos ejercicios dentro de los números complejos. A continuación vamos a revisar el segundo teorema, que se los escribí nuevamente por acá, en donde nuevamente A y B son 2 puntos cualesquiera los cuales están dentro de la región R. Y ahora tenemos que nuestra función g de z es igual a la integral de A a B de la función de z por dz, en donde el teorema nos dice que la derivada de gz va a ser igual a la función z. Y bueno, este teorema nos queda bastante claro y de igual manera en el video 9 de ejercicios ustedes pueden ir a checar y ver cómo se puede aplicar este teorema. A continuación, en nuestro tercer teorema, que de igual manera se los escribí por aquí, tenemos que recordar que A y B están dentro de R, la cual nos dice que si tenemos la derivada de una función de z y esta es igual a la función de z, entonces al hacer la integral de A a B de la función de z, el resultado va a ser igual a la función de z evaluada en B menos la función de z evaluada en A. Bueno, esto es bastante claro de observar, debido a que nada más tendríamos que hacer la sustitución de la derivada, y al tener la derivada con la integral podemos obtener el resultado que es la misma función. Y como hemos hecho en los reales y en todas nuestras integrales, nada más tendríamos que evaluar de A a B y obtendríamos este resultado. Entonces este es un teorema bastante claro. Bueno, y a continuación viene el cuarto teorema, que también se los escribí por acá. Y ya saben que en números complejos nos gusta hablar mucho de curvas. Entonces en este caso tenemos una función que es analítica, en este caso es f de z. Y esta, como podemos ver en la gráfica de acá o en la imagen que les hice por acá, está delimitada por 2 curvas, las cuales son C y C1. Y podemos observar que C1 está dentro de C. Entonces esta integral la podemos escribir como la integral cerrada de la curva
de la función de z por dz va a ser igual a la integral cerrada de la curva 1 por la función de z por dz. Este teorema es muy práctico y nos ayuda en muchas ocasiones. Y esto es siempre que recorran el mismo sentido positivo, como lo marca en la imagen. Como podemos ver, C va para acá, mientras que C1 también va para acá. Este es un teorema muy sencillo, muy práctico, que en la serie de videos de ejercicios vamos a estar atacando para que ustedes vean cómo pueden utilizarlo. Finalmente, como seguimos hablando de curvas, tenemos nuestro teorema 5. En donde tenemos que sea una función z analítica y esta esté en una región limitada por curvas simples cerradas que no se superponen y se encuentran dentro de C, como les puse acá en nuestro diagrama o en nuestro dibujo. Entonces la integral la podemos escribir como la integral cerrada de la curva de la función de z por dz. Esta va a ser igual a la integral cerrada de la curva 1 por la función de z más la integral cerrada de la curva 2 por la función de z por dz más todas las integrales hasta la integral cerrada de la curva n por la función de z por dz. Siendo este un teorema bastante práctico que de igual manera nos ayuda mucho dentro de números complejos, y ya saben que dentro de números complejos nos gusta mucho utilizar las curvas, siendo estos teoremas los que tenemos que tener muy en cuenta para poder realizar muchos ejercicios dentro de variable compleja. Finalmente, mis autodidactas, hemos llegado a nuestro último tema de este video, en el cual vamos a hablar acerca de las fórmulas integrales de Cauchy. Bueno, esto básicamente nos dice que si tenemos una función de z, la cual es analítica dentro y en la curva, como vimos anteriormente, y además tenemos un punto A, el cual igual está al interior de C, entonces podemos escribir que la función de z evaluada en A es igual a 1 sobre 2pi que está multiplicando a la integral cerrada de la curva de la función de z sobre z menos a, todo esto multiplicado por dz, siendo esta una de las fórmulas más utilizadas al momento de integral en los números complejos. Y de igual manera pueden ver el video 9 y 10 de esta serie de números complejos, debido a que en esos videos les ejemplifico cómo se utiliza de manera adecuada esta fórmula de la integral. Y además podemos obtener la enésima derivada a partir de la fórmula, en donde tenemos que la derivada enésima de la función de z evaluada en A es igual a n factorial sobre 2pi, la cual multiplica a la integral cerrada de la curva de la función de z sobre z menos a elevado a la n menos 1 y multiplicado por su dz. Esta de igual manera es una fórmula que vamos a utilizar mucho dentro de los números complejos, y no se me espanten porque es muy fácil de usarlas, debido a que vamos a continuación a hacer un ejemplo muy sencillo. Supongamos que tenemos que evaluar la integral cerrada de z multiplicado por dz sobre 2z menos 5. Y la curva que vamos a tener va a ser el módulo de z menos 3, el cual va a ser igual a 2. Entonces, como nos indica el enunciado de la fórmula de integral de Cauchy, lo primero que tenemos que hacer es escribir la integral a evaluar en la fórmula de la integral de Cauchy. De tal manera que podemos observar que nuestro denominador no está como el denominador de la fórmula integral de Cauchy. De tal manera que lo que vamos a hacer va a ser factorizar un 2. Entonces vamos a obtener la integral cerrada de la curva de z sobre 2 que multiplica z menos 5 medios, cerramos paréntesis y multiplicamos por dz. Podemos observar que este 2 lo podemos pasar directamente con la función, de tal manera que vamos a obtener la integral cerrada de z medios sobre z menos 5 medios por dz. A continuación podemos observar que ya tenemos la forma de la integral de Cauchy, donde a va a ser igual a 5 medios y nuestra función de z va a ser igual a z medios.
Ahora lo que tenemos que observar es si A está o no dentro de la curva. Bueno, esto lo podemos hacer muy sencillo y utilizando el módulo como lo vimos al inicio de este video. Básicamente tenemos que x más y menos 3 es igual a 2. Bueno, acomodando el módulo con su parte real y su parte imaginaria y después escribiendo el módulo en raíces y cuadrados, vamos a obtener x menos 3 al cuadrado más y cuadrada va a ser igual a 2 al cuadrado. Bueno, esta fórmula nos ejemplifica un círculo cuyo origen está en x igual a 3, y igual a 0 y su radio es igual a 2. Entonces el origen va a estar en 3,0. Si graficamos esto de manera muy rápida, vamos a obtener el punto de origen más o menos por acá. De tal manera que al trazar el círculo de radio 2, básicamente estaríamos acá en el 5, en el 1 y acá seríamos 2 y básicamente vamos a trazar nuestro círculo más o menos así y podemos observar que como nuestra A es 5 medios, básicamente nuestra A es igual a 2.5. Entonces nuestro punto estaría más o menos por acá, en donde podemos observar que el punto que A está en el interior de C, de tal manera que podemos proceder a hacer esta integral. Entonces, si a esta fórmula de Cauchy la multiplicamos por 2pi, vamos a obtener 2pi que multiplica la función de z evaluada en a, va a ser igual a la integral cerrada de la función de z sobre z menos a por dz. Entonces, básicamente vamos a obtener 2pi que multiplica la función de a, va a ser igual a la integral cerrada de la curva de z medios sobre z menos 5 medios de z. Ahora lo que nos queda es evaluar el punto en la función a. Entonces tenemos que como nuestra función es z medios y a va a ser igual a 5 medios, vamos a obtener 5 medios sobre 2. Esto nos va a dar 5 cuartos. Entonces nuestro resultado va a ser 5 cuartos que multiplica a 2pi y este 2 con este 4 lo podemos hacer aún más pequeño y vamos a obtener 5 medios de pi, siendo este el resultado de nuestro ejercicio. Como podemos ver, es muy práctico de utilizar las fórmulas integrales de Cauchy porque así hace más sencillo el resolver nuestros problemas. Este tipo de problemas los abordamos en los videos 9 y 10 de la serie de ejercicios y ustedes pueden ir a checarlo para poner en práctica los conocimientos aprendidos en este video de teoría. Bueno, mis estimados autodidactas, esto ha sido todo por el video de hoy. No olviden que a continuación tenemos una serie de videos que los ayudarán a entender con más profundidad y a detalle toda la parte teórica. Si les gustó este video, háganmelo saber en los comentarios, déjenme una manita arriba y ya saben que si quieren más videos de matemáticas u otras materias, piquen en la campanita. De igual manera, mis autodidactas, recuerden que en la cajita de descripción les dejo el link donde pueden ir a descargar un formulario, el cual les va a ayudar a resolver estos ejercicios y más. Sin más dilación, mis autodidactas, nos vemos en otro video.